Bien a todos, muy buenos días. Estamos en seguridad industrial y ahora hablando de medio ambiente. Vamos a ver algunas definiciones básicas. El día de ayer habíamos visto algunos videos que más o menos nos daban una idea clara de lo que es medio ambiente o nos abrían un poco la idea de lo que es el medio ambiente. De inicio, una de las primeras ideas que había calado en su momento era el de entender ¿qué es el medio ambiente? Vamos a ver algunas definiciones. Empezamos entonces. ¿Qué es medio ambiente? Y para esto voy a pedir a todos, por favor, me colaboren con la lectura de los conceptos que podemos encontrar en la red, que podemos encontrar en la RAE, etcétera, ¿no? A ver, por favor, estimada Cintia, si me colaboras con la definición de qué es medio ambiente. Esta definición, por favor. Cintia la una, Eh, Cintia las dos, ahora sí. eh, ¿Qué es medio ambiente? Medio ambiente y medio ambiente. Nombre masculino, conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento. Ya, muchas gracias. Es una definición bastante resumida, pero a la vez muy importante. Y vamos a resaltar esto. Ahora sí, vamos a resaltar. Le pondremos, vamos a crecer esto un poquito, el contornito lo haremos un poquito más gruesito. Ok, ya, ahí está bien. Y que sea de color rojito. Resaltamos esto. Factores físicos y biológicos. Al decir físicos, estamos hablando de lo que tiene que ver con el clima, la temperatura, ¿no? Y las condiciones del suelo, etcétera. Y al decir biológicos, estamos hablando de todo ser o elemento que tenga vida. ¿Qué elementos tienen vida? Animales, plantas. Si queremos reflexionar sobre esta partecita, entonces habla exclusivamente de las condiciones del clima, habla también de las condiciones de temperatura, de las condiciones de humedad, habla también de qué tan fuerte es la carga del viento, habla también de qué animales viven en el entorno, habla también de qué tipo de plantas están en el entorno, porque ustedes saben muy bien que dependiendo mucho de dónde nos encontremos en nuestro país de forma muy particular, sabemos que en Bolivia, ¿no? Eh, tenemos un montón de ecosistemas. Si nosotros quisiéramos revisar en un mapa las características propias del ecosistema del país, aquí en una fotito, ¿no? Vamos a encontrarnos con esto. Y aquí, de manera rápida, ¿qué podemos observar? En principio, es un país bastante diverso, en el sentido de que hay una zona verde, ¿no? Donde tenemos bastante flora y fauna. Aquí tenemos incluso animales muy particulares que no existen en otras partes del mundo. También tenemos una parte seca, ¿no? Lo que decimos el altiplano, la parte de los valles, acá en la parte del centro. Entonces, cuando hacemos referencia a factores físicos, sabemos que en la parte esta del oriente, conocida como el precámbrico desde el punto de vista de la metalurgia, por la diseminación de minerales que pueden ser explotados, la temperatura, el clima, la humedad en esta parte de nuestro país es muy distinta a esta otra. Acá la humedad, la temperatura, incluso los animales que viven son muy distintos. Tenemos tres zonas bastante bien diferenciadas, ¿no? La parte del altiplano, llanos o valles y la parte esta del oriente. Cuando hablamos entonces de medio ambiente, hacemos referencia justamente a eso. Por eso decimos factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos. Muy bien. Rodean a los seres vivos. ¿Qué implica esto? Un sistema va a generar vida. Un sistema genera vida. Y todos los elementos que tienen vida al interior de este sistema entran en un equilibrio.
dijimos, ¿no? Ayer hemos visto el videito del Rey León cuando le habla Mufasa a Simba y le decía, todo está en un equilibrio muy delicado. Por eso hay que respetar a todas las criaturas, le decía, y eso es cierto, ¿no? Vamos a procurar ver el video que les he comentado ayer sobre China, ¿no? Y vamos a decir, ¿qué sería? No sería erradicación. Cuando se elimina una especie, ¿qué nombre le damos? Cuando eliminamos por completo una especie, cuando eliminamos en este caso los gorriones, como fue lo que pasó en China, ¿no? Se rompe este equilibrio, ¿verdad? Entonces, estos factores producen una serie de agentes que viven en el lugar, incluido el hombre. ¿Qué necesitamos hacer o pensar como hombres? Tenemos que respetar este equilibrio y ese es un problema. Pese a que el hombre tiene bastante intelecto, desarrolla un montón de tecnologías, una de sus grandes tareas o sus grandes retos es respetar el medio en el que vive, el entorno en el que vive. Este es un gran problema, ¿no? Por eso dice circunstancias, factores físicos, biológicos que rodean a los seres vivos, hombres y animales, ¿no es cierto? En su desarrollo y comportamiento. Ah, muy bien. Ahí entra el tema, el equilibrio. Tiene que estar en un equilibrio. Ahora, si hablamos de contaminación del medio ambiente, por favor, ¿me ayudas con lectura aquí, por favor? ¿Dónde estás? Estimado Pedro, contaminación. Pedro a la una, Pedro a las dos. Sí, estoy acá. A ver, por favor, la parte Contaminación. Sí, la contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos o ecosistemas, seres vivos. Existen diferentes tipos de contaminación, pero básicamente se pueden dividir en contaminación del aire, contaminación de suelos, tierra y contaminación del agua. Ya, gracias. Ah, ok. Entonces, como ya sabemos que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, nosotros también tenemos un medio ambiente, hemos creado nosotros un sistema en el cual vivimos. En nuestro sistema, generalmente nuestro entorno está rodeado de ladrillos, de hormigón, puede ser pavimento rígido, flexible, de adoquines, pero tenemos un sistema, ¿no? Y en ese sistema también existen obviamente seres vivos, están los gatitos, perritos, pero además de eso también tenemos aves, y efectivamente hay algunos seres que ya no están presentes. Yo recuerdo cuando vivía yo en los primeros años acá en la ciudad de La Paz, recuerdo muy bien que era muy frecuente encontrar mariposas. Hoy en día eran mariposas y grillos, ¿no? Grillitos, que había bastantes mariposas y grillitos. Hoy en día ya no se ven ni mariposas ni grillos. ¿Qué ha pasado con esos seres vivos? Ah, muy bien. La presencia del hombre, como ustedes han visto, va a generar una serie de elementos que pueden perturbar este equilibrio. Perturbamos en los siguientes frentes. Se perturba el aire. Cuando al aire se empieza a disponer vapores que no son propios o naturales. Contaminamos los suelos cuando en los suelos empezamos a enterrar elementos que no son biodegradables o empezamos a filtrar fluidos que tienden a alterar el comportamiento del suelo. Contaminamos el agua cuando de igual manera empezamos a disponer fluidos que al mezclarse con el agua lastimosamente hacen que ésta ya no sea potable, ya no sea bebible. ¿Sí? ¿Cuál es la idea entonces cuando hablamos de medio ambiente? Como ya sabemos que tenemos factores físicos, biológicos, existen seres vivos y es todo lo que nos rodea que obviamente va a influir en nuestro desarrollo y comportamiento, tenemos que inmediatamente empezar a meditar sobre qué es lo que hacemos para perturbar este desarrollo y comportamiento natural. Y ahí entran estas definiciones: ecosistemas,
biodiversidad, resiliencia ambiental, ¿no? A ver, entonces, si sabemos que se contamina el aire, el suelo y el agua, ¿qué será ecosistema biodiversidad? Comentamos esa parte, sí. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ok. Por favor, me ayudan con la definición de biodiversidad. Para esto, por favor, estimado Israel, Israel a la una, Israel a las dos, Israel a las... Nada, no está Israel. Efraín Poma, biodiversidad, a la una, a las dos, a las... Tres, nada, señores, no están nada atentos. A ver, biodiversidad. Diversidad de especies, vegetales, animales que viven en un espacio determinado. Hemos tenido hacia algunos años atrás, les decía, ¿no? Lastimosamente, una pérdida terrible en la parte del Amazonas, porque estas especies, ya sean plantas o animales que vivían en este espacio, se han perdido a causa de este incendio forestal, ¿verdad? ¿Qué será ecosistema? Si biodiversidad son todas las especies vegetales y animales que viven en un espacio, y sabemos que en Bolivia, volvemos nuevamente a nuestro mapita, tenemos zonas bien específicas, sabemos que los animales que viven en esta zona generan un tipo de biodiversidad, los animales que habitan en esta zona generan otro tipo de biodiversidad, y lo mismo los que habitan en esta zona, otro tipo de biodiversidad, ya siendo conscientes de ello, ¿qué será para nosotros ecosistemas? Por favor, Emerson, una lectura a lo que son ecosistemas. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, Jenny Paola, por favor, ¿qué son los ecosistemas? ¿Cuál ha dicho? Ya, primero Jenny Paola, después Emerson. Ecosistemas, Jenny, por favor. Ya, ecosistema, nombre masculino, sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. Ya. Medio social. Medio social, profesional o educativo en el cual en el cual evoluciona un grupo de personas. Parece mucho que, bueno, aparentemente los conceptos de biodiversidad y ecosistemas son los mismos. No. En biodiversidad sabemos que es la variedad de especies, animales y vegetales que viven en un espacio determinado. En ecosistema, que parece que es lo mismo, ¿no? Es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos en un medio natural en el que viven, dice. Al decir sistema biológico, estamos diciendo que uno depende del otro. Sí, ahí, ¿no? Tenemos los pececitos pequeñitos que son devorados por peces un poco más grandes, estos peces grandes que son devorados, qué sé yo, por los cocodrilos, por decirlo así, los cocodrilos que son, ¿no? Etcétera. Es decir, esta cadena de presa-depredador generan sistemas biológicos, pero no solamente en el tema de los seres vivos, sino también en la parte de las plantas. Sí, es bastante interesante esto, ¿no? Porque ustedes saben que las plantas no solamente son importantes porque producen, absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno. Más allá de eso, también se convierten en las viviendas de los mismos animales. Pero también se entiende, por si acaso, como ecosistema, a un medio en el cual una sociedad se desarrolla. Nosotros en la carrera tenemos un ecosistema, hay un medio social, en este caso educativo, profesional, en el cual ustedes están evolucionando en conocimiento. Tenemos un ecosistema que también debemos cuidar al interior de nuestra carrera, ¿sí? Es también un ecosistema. En este ecosistema tendremos seres vivos diferentes a los alumnos y a los profesores y a las secretarias. Habrán animalitos, sino porque eso tenemos que analizar. Habrán plantitas, sino porque conviene que hayan animales, conviene que hayan plantas. Eso hay que analizar, ¿sí? Y hay que, este tipo de análisis, hay que efectivamente revisar desde el punto de vista de la biodiversidad. Muy bien. Como es un centro educativo, conviene que los animales, plantas, etcétera,
también coadyuven en este ecosistema. Claro, nosotros hemos ido y hemos puesto una estructura en medio del terreno en donde tal vez ya había un ecosistema antes, ya habían, qué sé yo, ratoncitos, habían grillitos, maripositas, etcétera, y ahora nosotros hemos ido a formar un nuevo ecosistema. Pero este ecosistema también tiene que ser armónico al antiguo ecosistema, y eso hay que revisar. Ah, entonces, ingeniero, ¿qué hacemos con las ratas? ¿Dejamos que estén ahí en las aulas? No. Por eso es necesario analizar qué elementos forman o convienen que forman parte de este ecosistema. En nuestro caso es un ecosistema pequeñito. ¿Por qué? Porque la estructura que tenemos en la carrera no es grande, ¿no? No es muy grande. Ok. Resiliencia. A ver, por favor, una lectura a lo que se entiende por resiliencia. Ya nos ha ayudado Jenny Paola. Ever Chambi, por favor, ¿qué entiendes? ¿Qué se entiende por resiliencia? Una lectura, por favor, a resiliencia. Ever 5. La resiliencia ecológica se refiere a la capacidad de un ecosistema para mantener funciones y procesos claves ante tensiones o las presiones, al resistirse y luego adaptarse al cambio. Los ecosistemas resilientes se caracterizarán por ser adaptables, flexibles y capaces de lidiar con el cambio y la incertidumbre. Incertidumbre, ya, muchas gracias. Resulta que cuando el hombre empieza a ocupar ciertos espacios, la biodiversidad del lugar y los ecosistemas que están en el lugar tratan de adaptarse al nuevo ecosistema, al nuevo medio social. En muchos casos, y ustedes seguramente han visto, en placitas donde han puesto la plataforma o las carpetitas de cemento, hormigoncito, y habían ahí plantitas, las plantas empiezan a salir por entre las juntas de dilatación o empiezan a veces las raíces en las jardineras, etc. Esto es una respuesta natural del ecosistema. Más allá de resistirse es adaptarse a ese cambio, adaptarse al cambio, ¿no? Por eso los ecosistemas resilientes se caracterizan por ser adaptables y flexibles, capaces de lidiar con el cambio y la incertidumbre. Claro, ¿por qué incertidumbre? Porque no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Esto es algo muy favorable, porque imaginen ustedes que el hombre habite un lugar y sin ninguna posibilidad de cambio, toda la biodiversidad del lugar se extinguiese. Ya hace tiempo no tendríamos tal vez plantas o animalitos que no son, vamos a decir, de hogar, ¿no? ¿Cómo se llaman los animalitos de hogar? Domésticos, ¿verdad? No tendríamos o no podríamos ver animales domésticos en nuestro entorno. Ha sido la capacidad de los mismos ecosistemas biológicos, ¿no? De adaptarse al cambio. Es decir, nosotros vamos a poner ahí nuestra placita, pero plantamos algunas plantitas, pero estas plantitas como formaban parte de este ecosistema, tienen que ver la forma de subsistir. Entonces ahí vemos que las raíces salen, podemos ver incluso que los arbolitos crecen de más, empiezan a levantar el hormigón, etcétera, y eso se conoce como resiliencia, esa capacidad del ecosistema de adaptarse al cambio, ¿no? De ser flexible al cambio. Si eso no existiese, hace tiempo ya hubiésemos eliminado no solamente cualquier cantidad de plantas, sino también animales, ¿sí? Bien, entonces ya tomando en cuenta los conceptos de qué es medio ambiente, qué es contaminación, qué es biodiversidad y ecosistemas, porque son temas claves, ¿sí o no? Cuando yo voy a trabajar en una cooperativa, si yo no sé cuál es la biodiversidad de la zona, puede que yo, sin darme cuenta, elimine incluso la capacidad de resiliencia del sistema. Voy a poner ahí, y eso pasa muchas veces con algunas cooperativas que no tienen el conocimiento, por eso es clave que haya un técnico metalurgista ahí, obviamente formado en seguridad industrial y medio ambiente, que oriente sobre la importancia de respetar la vida del lugar. Yo he visto alguna vez que en el oriente, ¿no? Cuando van a un lugar, en el lugar hay víboras y empiezan a cazar de canto a todas las víboras, ¿no?
para hacerse carteritas y demás. Y eso es un peligro, porque resulta que las víboras del lugar tienen su objetivo, tienen un fin, y es justamente el de comerse a los roedores. Entonces, si yo elimino a todas las, entre comillas, serpientes, porque a mí me molestan, están molestando a mi nuevo ecosistema, a mi nuevo medio social, estoy rompiendo el equilibrio. Al matar, en este caso yo, a las serpientes, voy a permitir la proliferación de otro tipo de roedores y estos pueden traer incluso enfermedades a mi nuevo ecosistema, ¿verdad? Por eso es clave que yo entienda estos conceptos sobre biodiversidad, ecosistemas, resiliencia, etc. Esto ya lo habíamos contemplado en una charla, en la charla de inducción, ¿no es cierto? A ustedes se les ha hecho entender que en nuestro medio existen, sí, especies en peligro de extinción, en una etapa vulnerable, especies que están casi amenazadas, ¿no? Y que uno de los departamentos que lastimosamente tiene mayor cantidad o número de especies en peligro de extinción es el departamento de La Paz, seguido de Santa Cruz, Cochabamba y el último departamento es Oruro. ¿Por qué La Paz? Bueno, pues porque en La Paz existe una mayor proliferación de cooperativas mineras auríferas y también no auríferas. Entonces, cuando se invade estos lugares, efectivamente a estos animales que forman parte de este ecosistema, muchas veces se los va eliminando. No estamos conscientes de que el animalito que yo estoy cazando puede que sea el último. No estamos seguros. Y este es un problema. No sé si ustedes sabían, pero les informo, el lago Titicaca era conocido por tener una de las ranas, ¿no? Vamos a decir ranas, más gigantes. Solamente en el lago Titicaca existía la rana gigante, se le decía así, que tenía, si más no recuerdo mal, unas dimensiones entre 30 y 40 centímetros, o sea, eran unas ranas bastante grandes. Estas ranitas hoy en día ya no existen. ¿Por qué? Porque lastimosamente han sido utilizadas como alimentos. Recuerdo que en una época, hace años atrás, te vendían ancas de rana en el lago, en el estrecho de Tiquina, se vendía eso, se cazaban las ranas y se vendía eso para consumo humano. Este tipo de actitudes ha provocado que esta rana, de seguro que debe haber uno o dos, esperemos que hayan, ¿no? Porque ese tamaño de rana seguro también tenía su porqué. Eso no es una mutación, tenía su porqué. Pero lo cierto es que en un reportaje de un sueco sobre esta zona, él habla y hace la investigación, él dice, no, vamos a buscar a la última rana gigante del mundo, porque este tipo de ranas no existen sino en agua dulce. Y lo cierto es que no tuvo mucha suerte, ¿no? Ya no se pudo encontrar este tipo de ranitas. Ese es el problema cuando no entendemos que existe un equilibrio muy delicado y hay que respetar. En las cooperativas a las cuales ustedes te van a prestar servicio o forman parte de las cooperativas, es necesario hacer una valoración de cuáles son los ecosistemas del lugar, cuáles serían las especies, la flora y la fauna del lugar, y hablando de fauna, tratar de identificar cuáles son las especies en peligro de extinción. ¿Sí? Eso es muy necesario. Y ahí hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Aún estamos a tiempo de salvar estas especies? Ojo, una vez más, si una especie desaparece, se rompe el equilibrio. Efectivamente, el ecosistema va a entrar en un proceso de resiliencia, va a intentar adaptarse, pero muchas veces este proceso de adaptación no es suficiente, se rompe el equilibrio y es por eso que se produce una serie de enfermedades, pestes y demás, ¿no? Bien, entonces, habíamos visto también en el curso de inducción que la industria minera es una de las industrias que más daño le hacen al ecosistema. Y reforzamos lo que decíamos ayer. Es por eso que la gente que trabaja en cooperativas tiene que ser personas altamente preparadas, no solamente en el tema de seguridad industrial, para evitar accidentes, para evitar muertes y demás, sino también
en el tema de medio ambiente para tratar de pensar en la mitigación. ¿Qué voy a hacer una vez que termino de explotar esta zona? No la puedo dejar así. Tengo que tomar algunas medidas. ¿Qué hago con el agua de Copajira? El agua que voy botando, porque esta agua ya está contaminada. Esta agua ya no sirve para uso humano y tampoco le sirve al ecosistema, porque si hay animalitos o pececitos que van a entrar en contacto con esta agua, obviamente van a morir. El ecosistema está en peligro, ¿no? Decíamos que una de las razones o una de las medidas más idóneas era la deforestación. Pero, ¿qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con los espacios que están explotados? El hombre, en este sentido, por eso repito una vez más, los metalurgistas tienen que ser personas altamente formadas. Y ese es un problema en nuestro medio, porque no todos quieren formarse. Claro, el pensar en un plan de remediación ambiental, el pensar en una técnica de purificación o de tratamiento de aguas, tal vez involucra algún tipo de costos o involucra que yo me empape más en conocimiento y eso genera pereza. Pero lo que yo estoy provocando por mi pereza es destruir un ecosistema del cual yo formo parte. Y si voy eliminando, como decía, ¿no? Serpiente, la serpiente que se come al ratón, el ratón va a estar en demasía en el lugar y obviamente eso me va a crear enfermedades como ya ha pasado. Recuerden el antivirus y demás. Es justamente por esta ruptura en el equilibrio en el sistema. ¿Sí? Una vez más, ustedes tienen que informarse. Ni bien lleguen a la cooperativa, llegan a la empresa y demás, si es que en el lugar no te informan, porque esto suele ser formación del responsable de seguridad, te dicen, ¿no? Acá en el lugar existen venaditos, existen, qué sé yo, ¿no? Quinchitos, existen, qué sé yo, conejitos de campo, etcétera, ¿no? No los vas a cazar, es lo que te deberían decir. Pero si no te lo dicen y tú estás ingresando al lugar y ves que en el lugar escasea este tipo de conocimiento, estás tú en la responsabilidad de generar este tipo de estudios. ¿Qué estudios? Tienes que evaluar efectivamente, según las estadísticas y según tu observación, cuáles son las especies en peligro de extinción, ¿no? ¿Qué tipo de especies se deben proteger? Y ya generar medidas de control administrativo para evitar la caza o persecución de estas especies, también para respetar la múltiple flora del lugar, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta ese detalle, ¿sí? Por eso es clave la formación de buenos metalurgistas. Ahora, en nuestro medio, ¿existen leyes que fortalecen o fomentan esto? Sí. Ayer veíamos un video en el cual decía es importante, ¿no? La elección de representantes y demás. Lo cierto es que muchas veces, pese a que tenemos una ley que la vamos a ver en este momento, lo vamos a tratar de profundizar, no se respeta. Es más, los mismos actores de la ley nos respetan. Pero para ti también este es un aval para que tú puedas actuar conforme a ley. Aunque las cabezas, entre comillas, no respeten la ley, tú sí tienes que estar en ese compromiso moral de dar cumplimiento a la ley. Esta ley es justamente del 92 y vamos a ver si es o no es actual. A ver, entonces en este momento vamos a irnos a revisar esta ley, la ley 373. Vamos a cambiar momentáneamente. Ahora sí, dejamos de revisar este documento y nos vamos a la ley 1333. Me comentan, por favor, si se puede ver ya el Power. Bueno, ahora sí se ve la presentación, ¿no? Ley 1333. ¿Qué nos dice la ley 1333 del año 92? ¿No ve? Habla de la ley del medio ambiente. Ahí está. Está haciendo mención sobre la ley del medio ambiente. De forma general, disposiciones generales. ¿Para qué se ha hecho la ley? Objeto de la ley. Por favor, leemos el artículo 1, estimada Jenny Paola. Está bien, Inge. Ley del Medio Ambiente. Disposiciones generales, capítulo 1, artículo 1. La presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales,
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Muchas gracias. Términos claves acá. En principio, desarrollo sostenible. ¿Qué entiendes, querida Jenny, por desarrollo sostenible? Si mal no confundo, hablando del desarrollo sostenible, maneja 13 principios A ver. que son el cuidado, a ver, ¿cómo era? No me acuerdo bien, pero el punto, estos 3 puntos están enfocados con la economía, política, social y medio ambiente, si mal no me confundo. Claro. Al hablar de desarrollo sostenible, lo que estamos queriendo entender es que como de sociedad no queremos vivir como en las cavernas, ¿no? No queremos vestir con cueros, ya, ok, está muy bien. Queremos energía eléctrica, ya está muy bien. Quiero yo poder bañarme en mi jacuzzi, ya está muy bien. Quiero agua caliente en mi ducha, está muy bien. Vamos a desarrollar todo ese tipo de, entre comillas, ¿no? Vamos a decir, facilidades o comodidades en la sociedad, pero este desarrollo para obtener agua caliente, para que tú puedas tener energía y demás, tiene que ir conforme a no dañar los ecosistemas. A eso se refiere cuando hablamos de desarrollo sostenible. Es decir, nosotros como sociedad nos seguimos desarrollando, seguimos utilizando nuevas tecnologías, pero sin afectar el medio. Por eso acá habla y dice, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza. Hasta hace mucho tiempo, acá estamos hablando de la época de los 30, 40, la explotación era tan desmedida, ¿no?, que se dejaban huecos en la tierra. Y vamos a ver en este momento, bueno, un poquito más adelante, una de las minas más impresionantes de diamante en Rusia, es un hueco, es como si fuera un cráter en el mismo suelo, tanto así que incluso las naves o los aviones que están, vamos a decir, ¿no?, volando por el lugar, tienden a tener cierto tipo de problemas al acercarse a esa zona. El hombre, efectivamente, en ese deseo de querer desarrollar su sociedad, necesita interactuar con la naturaleza, pero lo que no podría hacer es destruirla, no tendría que afectar tanto el ecosistema, no esperar a que la resiliencia del ecosistema actúe, sino tiene que ser consciente de sus acciones. Eso es lo que el objetivo principio de esta ley, ¿no? A ver, vamos pero aquí también ver qué nos dice por desarrollo sostenible. Por favor, lectura esta partecita. ¿Dónde estás? A ver, ahora, estimado Milton Rudy, artículo 2, por favor. Milton a la 1, Milton a las 2, Milton a las... Nada. Zolimita, por favor. Artículo 2. Zoli a la 1, Zoli a las 2, Zoli a las... Nada. Última persona, Marvin Israel. Artículo 2. A la 1, a las 2. Ya, por favor, a ver, artículo 2. Ok. Para los fines de la presente ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. Ah, ya. No voy a consumir todos los recursos, a eso se refiere, ¿no ve? No voy a contaminar todo el agua, no voy a gastar todo el agua, a eso se refiere. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. ¿Ya? Y así entonces va dando una serie, ¿no?, de criterios sobre qué se entiende por la ley del medio ambiente. ¿Ya? Dice en el artículo 4, la presente ley es de orden público, ¿sí?, interés social, económico y cultural. Afecta a todo, porque el ecosistema nos afecta a todos, ¿no? Y ahí habla sobre qué es política ambiental, ¿sí?
dice, la política nacional del medio ambiente debe contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población sobre las siguientes bases, ¿no? Acciones gubernamentales que garanticen la preservación y conservación y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. Este es un problema que no se ha cumplido la vez que se ha quemado el Amazonas, cuando se decían muchas, ¿no?, advertencias sobre que estaba, y el gobierno ha esperado más de una semana para poner un plan de acción, y el plan de acción ha sido completamente ineficiente, ¿verdad? Entonces, las personas que no han cumplido tendrían que estar pasibles a un juicio por no hacer algo en cuanto a la ley 373, ¿no es cierto? Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social. Promoción de la conservación de la diversidad biológica, hablando de los ecosistemas, ¿no es cierto? Garantizar el mantenimiento y permanencia de los diversos ecosistemas del país. Por este mismo hecho es que en nuestro medio, el pensar en una carretera por el Tibnis está contradiciendo la política ambiental del país, ¿sí? Ya que es una zona protegida. El querer instalar dragas para la explotación minera en la cuenca del Amazonas también está contradiciendo, ¿sí?, la política ambiental del país, ¿no? Bien, habla también de la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de desarrollo nacional, de la educación ambiental para el beneficio de la población, ¿sí? Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada con el medio ambiente. Ahí está todo lo que tiene que ser, o todo lo referido a qué hacemos con la basura, cómo vamos a trabajar con la basura. Y esto tendría que ser desde el colegio, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura? Ahí tendría que haber estas ferias para disposición de residuos sólidos, residuos líquidos, etcétera, ¿no? Establecimiento del ordenamiento territorial, perdón, a través de zonificación ecológica. Al decir zonificación ecológica, está hablando de las zonas protegidas, ¿no? Creación, fortalecimiento de medios, instrumentos y metodologías necesarias para el desarrollo de planes y estrategias ambientales. Es por eso que una de las carreras que más ha ido desarrollándose en este tiempo ha sido justamente ingeniería en medio ambiente, para profundizar este conocimiento. Aún así hay mucho que hacer, ¿sí? En el marco institucional habla justamente de la creación de Secretaría del Medio Ambiente, pero esta Secretaría, bueno, lastimosamente en nuestro medio no está funcionando. Tenemos que esperar a que venga un francés a que haga limpieza del Salar de Uyuni, ¿no?, y de otros lugares estratégicos aquí a nuestro país, porque carece. Ahí es donde se habla y dice, no, es importante tratar de entender o poner en el lugar a personas que sepan del tema, no personas que simplemente vayan a ocupar el cargo, ¿no? Eso es importante para hacer una autocrítica a lo que está pasando en el país, ¿verdad? ¿Cuál sería el trabajo de esta secretaría? ¿No? Dice, formular y dirigir políticas de medio ambiente, incorporar la dimensión ambiental al sistema nacional. Después dice, planificar, coordinar y evaluar, controlar actividades de gestión ambiental. Se está hablando, promover el desarrollo sostenible en el país, normar y regular y fiscalizar actividades en su competencia de coordinación, ¿no? Aprobar o rechazar supervisar los estudios de evaluación de impacto ambiental. Hoy en día, todas las empresas, ¿no?, y cooperativas están en el desarrollo de implementar al interior de sus, vamos a decir, organigramas, un responsable de seguridad industrial y medio ambiente. Toda esta persona, además de poder identificar peligros, evaluar riesgos, también tiene que hacer un estudio sobre los elementos que van a perturbar los ecosistemas. En nuestro medio todavía las herramientas son un poco débiles, ¿no? Hemos tenido el caso de algunos ingenieros peruanos que han llegado a nuestro entorno y decían, cuando se habló de la compra de Sobose en el cementos en VH, decían, sus normas ambientales son demasiado flexibles. Recuerdo bien ese comentario, ¿no? Demasiado flexibles, porque todavía están permitiendo la evacuación de polvos, la diseminación de polvos en el lugar, y esto, si bien se ha disminuido, todavía tiene cierto potencial en peligro, decían, ¿verdad? Muy bien.
Promover el establecimiento de ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Al decir ordenamiento territorial, volvemos a repetir, ¿no? Ver qué zonas son protegidas y qué zonas pueden ser habitables, ¿ya? Y habla también sobre la creación de consejos departamentales de medio ambiente, los famosos CODEMA. Entonces, la ley 1333 habla sobre todas las posibles acciones que podrían realizarse en beneficio del medio ambiente. Como en el artículo 7, que está, ¿no? Habla justamente el de promover la investigación, ¿no? En el país, para el desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias ambientales, ¿no? Promoción y fomento de la investigación científica. Entonces, podríamos nosotros solicitar algún tipo de recurso de esta Secretaría para realizar planes de disposición de residuos sólidos, líquidos, mitigar residuos gaseosos, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Este documento está también ya en el aula virtual. Por favor, revísenlo. En la parte del examen final se les va a preguntar, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 31 del capítulo 5, ¿no? Habla que queda prohibida la instrucción, depósito y tránsito por territorio nacional de desechos tóxicos, peligrosos o radioactivos. Ustedes han visto seguramente ese capítulo en el cual Homero Simpson, como es responsable de medio ambiente de Springfield, ¿no es cierto?, empieza a hacer de su, vamos a decir, ciudad, un depósito de desechos industriales. Porque uno de los problemas es justamente qué hacemos con los desechos tóxicos, dónde los depositamos. En nuestro medio este tema todavía es muy delicado, ¿sí? En la ciudad del Alto, en ciertos momentos, existe una pestilencia fuerte por el tema de Pochocollo, ¿no? Los depósitos que están en Pochocollo emanan vapores bastante fuertes y se siente a largas distancias. Imagínense, si no podemos nosotros tratar nuestros propios residuos, porque es un gran negocio el poder depositar mi basura en otro lugar para no tener yo problemas, es peligroso que parte de nuestro territorio sea el basurero de otros, sobre todo si hablamos de desechos tóxicos o desechos radioactivos, ¿no? Sin embargo, hay algunas experiencias bastante interesantes de países que compran basura. ¿Ustedes sabían eso? Hay países que compran basura. ¿Quién sabe de países que compran basura? Jenny, ¿tú sabes algo? Sí, algo había escuchado acerca de eso. Por ejemplo, en países desarrollados y en el caso de Francia, ellos no tienen basura, más bien tienen un sistema de recojo de basura bien completo, porque una vez que lo recogían la basura, ellos generaban energía eléctrica con respecto a la basura. Entonces es muy interesante cómo ellos consiguen tener unas tipo cámaras y logran adaptar un proceso de ¿cómo decirlo? A ver, un proceso de reciclaje y luego luego la obtención de energía eléctrica. Ya. Ustedes saben que también cuando vamos mezclando, en este caso, componentes o desechos orgánicos, se va generando gases. Esos gases pueden ser tratados. A ver, vamos a ver este pequeño videíto, ¿sí? Que dice Suecia compra basura para generar electricidad. Pero para poder ver el video, vamos a hacer un corte en la grabación, ¿ok?